Este video es en reconocimiento a uno de los grandes pedagogos que tenemos aquí en Colombia, que es el señor Pablo Romero Ibáñez. También el objetivo del video tiene fines educativos y busca hacer como especie de un análisis de qué cosas se pueden hacer con la inteligencia artificial y hasta qué punto la inteligencia artificial produce sesgos o información errada de algunos personajes públicos. La primera inteligencia artificial que vamos a estar utilizando se llama ARIA del navegador Opera y vamos a hacer una serie de preguntas. Vamos a preguntar, ¿conoces quién es Pablo Romero Ibáñez? ¿Conoces quién es Pablo Romero Ibáñez? Vamos a preguntarle a Arias si sabe quién es Pablo Romero Ibáñez. Escritor, investigador, asesor e inventor internacional de asuntos pedagógicos, también maestro de artes plásticas y autor de 139 libros de pedagogía, paz y creatividad. Además, es conocido por su trabajo en el sector empresarial y educativo. Puedes encontrar más información sobre él en sus perfiles de YouTube, Facebook e Instagram. Eh, Háblame acerca de él. Disculpen las faltas ortográficas, igual esta inteligencia artificial a veces no tiene en cuenta que escriba mal. Háblame, qué pena. Háblame acerca de él. Vamos a preguntar aquí. A ver si me da la misma información. Bueno, ahí me agrega algo de información nuevo. Me dice, especialista en pedagogía y docencia universitaria en la Universidad Bosque. Ha realizado un posgrado en gerencia de proyectos educativos en la Universidad Industrial de Santander. En Instagram se le puede encontrar bajo el nombre de usuario Sereducadores con 6 likes o comentarios en una publicación realizada el 7 de abril del 2022. Además, Pablo Romero Ibáñez es un escritor, asesor y consultor internacional en educación e innovación. Su experiencia abarca tanto el ámbito empresarial como educativo. Su trabajo se centra en temas relacionados con la pedagogía. ¿Cuáles son las 10 ideas más importantes o significativas de este autor? Vamos a averiguar por las 10 ideas más importantes o significativas de Pablo Romero. Bueno, parece que no pudo contestarme. Bueno, ahí dejamos la prueba con este navegador, cerramos y probamos con Bing. Preguntémosle a Bing, ¿sabes o conoces quién es Pablo Romero Ibáñez? Vamos a ver qué dice Bing. Es un pedagogo y autor colombiano que ha publicado más de 130 libros sobre temas educativos, artísticos y literarios. Es reconocido por su innovación crítica en la educación tradicional, por su propuesta de una didáctica basada en el desarrollo de procesos de pensamiento y aprendizaje. Eh, Realiza un resumen de su vida pedagógica. A que me realice un resumen de su vida pedagógica. No puedo acceder. Bueno. ¿Cuáles son las obras o libros más importantes de Pablo Romero? Las obras o libros más importantes de Pablo Romero Ibáñez. Es un prolífico escritor que ha publicado más de 130 libros sobre diversos temas educativos, artísticos, literarios y creativos. Algunos de sus obras más importantes son Pedagogía de la Humanización en la Educación Inicial, un libro que propone una nueva forma de educar a los niños y niñas basadas en el respeto, el amor, la creatividad y la libertad. El difícil arte de convivir, un libro que ofrece herramientas para mejorar las relaciones interpersonales, la comunicación, la convivencia y la paz, tanto en el ámbito familiar y escolar. Didáctica de las lecturas. Bueno, dice que la conexión se ha perdido momentáneamente.
Seguimos eh, analizando las respuestas que aquí nos están dando sobre Pablo Romero Ibáñez, pero no vi que mencionaran todos los libros que él ha escrito. Algunas de sus obras más importantes son, bueno, aquí nos va a mencionar algunas de las obras. Bueno, aquí sí, esta era la parte que yo estaba esperando que la inteligencia artificial nombrara cómo liberarse de una educación equivocada, uno de los libros que a mi parecer más importantes que ha podido hacer. Un libro que cuestiona los paradigmas y métodos de educación tradicional y propone una alternativa para educación más humana, creativa y liberadora. Esa respuesta me gustó. Pedagogía de la humanización en educación inicial, pedagogía de la pregunta, sobre todo porque Pablo habla mucho y enseña sobre los tipos de preguntas que hay. Entonces vamos a preguntarle, háblame de los tipos de preguntas según Pablo Romero. Lo más interesante sería planear una clase, pedirle a una inteligencia artificial que nos haga una planeación de clase basada en la filosofía y las ideas de Pablo. Según Pablo Romero, las preguntas son una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje. En su libro Pedagogía de la Pregunta, el autor clasifica los tipos de preguntas en cuatro categorías según el nivel de complejidad y profundidad que implican. Preguntas de información son aquellas que buscan obtener datos o hechos concretos sobre un tema, por ejemplo, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Quién escribió El Quijote? ¿Cuándo se fundó Bogotá? Hay preguntas de comprensión, son aquellas que buscan verificar la comprensión de un concepto, una idea o un proceso y me da ejemplos. ¿Qué relación hay entre la fotosíntesis y el oxígeno? ¿Qué características tiene el personaje de Don Quijote? ¿Qué factores influyeron en la fundación de Bogotá? Muy interesantes estos ejemplos. Preguntas de aplicación son aquellas que buscan aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o diferentes, que muchas veces en la planeación de una clase se omiten este tipo de preguntas. ¿Cómo podría realizar un experimento sobre la fotosíntesis? ¿Qué haría Don Quijote si tuviera en la actualidad? ¿Qué problemas enfrenta Bogotá como ciudad capital? Preguntas de aplicación, interesantes. Preguntas de reflexión. Buscan generar pensamiento crítico. ¿Qué importancia tiene la fotosíntesis para la vida en el planeta? ¿Qué mensaje nos transmite la obra del Quijote? ¿Qué soluciones podría interesante? Muy interesante. Recomendado que lean las obras de Pablo. Yo no estoy ganando nada con esta publicidad. Simplemente es una forma de expresar que he leído muchas de sus obras que me han llamado la atención y que las recomiendo. Esta de cómo librarse de esta me gusta. Vamos a extraer información. Según Pablo Romero, ¿cómo se respondería a esta pregunta? Dos puntos. ¿Cómo liberarse de una educación equivocada? ¿Cómo liberarse? Mm, Bien, hay que responder. Según Pablo Romero, ¿cómo se respondería esta pregunta? ¿Cómo liberarse de una educación equivocada? La pregunta es una pregunta de reflexión según la clasificación de Pablo Romero Ibáñez. Este tipo de preguntas busca generar un pensamiento crítico, creativo y valorativo sobre un tema. Para responder a esta pregunta se podría seguir el siguiente proceso: identificar el problema o la necesidad de liberarse de una educación equivocada. ¿Qué aspectos de la educación tradicional se consideran equivocados? ¿Qué consecuencias tiene para los estudiantes, los docentes y la sociedad? Analizar las causas y los efectos de la educación equivocada. ¿Qué factores históricos, políticos, económicos, culturales o pedagógicos han influido en la configuración de la educación tradicional? ¿Qué impacto tiene en el desarrollo humano la convivencia, la democracia, la ciencia y el arte? Explorar las alternativas de soluciones. ¿Qué propuestas existen para transformar la educación tradicional? ¿Qué principios, valores, objetivos, métodos, estrategias se podrían aplicar para una educación más humana, creativa y liberadora? ¿Qué evidencias y argumentos? Esto es un ejemplo de cómo se respondería a una pregunta de reflexión según la pedagogía de la pregunta de Pablo Romero. Sin embargo, no hay una única respuesta correcta, sino que depende del contexto. ¿Cuáles son las ideas principales o fundamentales? Vamos a ver, principales o fundamentales de su obra titulada
¿Cuáles son las ideas principales o fundamentales de su obra? Y escribí mal, pero la inteligencia artificial, si yo le escribo mal, ya tiene la capacidad de contextualizar la pregunta y hacerla correctamente. Esa es la ventaja de este tipo de herramientas. Las ideas principales o fundamentales de la obra titulada Cómo liberarse de una educación equivocada, de Pablo Romero Ibáñez, son: la educación tradicional es una educación equivocada porque se basa en la transmisión de contenidos, la memorización, la repetición, la evaluación cuantitativa y la competencia, lo que limita el desarrollo humano de la creatividad, la autonomía y la convivencia. Esa es una idea. La educación que se necesita es una educación liberadora que se centra en la formación de seres humanos con cultura de la paz, capaces de pensar por sí mismos, de cuestionar, de innovar y de comprender, de colaborar y de resolver problemas de manera pacífica y constructiva. Para lograr una educación liberadora se requiere una transformación del subsistema escolar que implica cambiar los paradigmas, los objetivos, los métodos, las estrategias y las herramientas de enseñanza y el aprendizaje, así como la relación entre los los actores educativos. Una propuesta para transformar la educación es la pedagogía de la humanización, que se basa en el desarrollo de procesos de pensamiento y aprendizaje con énfasis en la comprensión, la aplicación, la reflexión y la evaluación, y que utiliza la pregunta como herramienta fundamental para estimular el interés, la curiosidad y el diálogo. Recuerden que estas inteligencias artificiales lo que hacen es buscar por toda la internet la información que hay sobre Pablo y tratan de hacer un análisis, una síntesis de ella. Bien, interesante que lo que se dice, lo que ha hecho y las propuestas de Pablo. Vamos a finalizar con una inteligencia artificial muy famosa llamada ChatGPT. Y finalizamos este video preguntándole a ChatGPT, preguntándole: hola, ¿qué sabes sobre Pablo Romero Ibáñez? Hasta mi última actualización en el 2020 no tengo información específica sobre una persona llamada Pablo Romero Ibáñez, mi capacidad. Bueno, vamos a decirle, eh, ¿qué sabes sobre Pablo? ¿Qué sabes sobre el pedagogo colombiano Pablo Romero Ibáñez? Lo siento, pero no tengo información sobre un pedagogo colombiano llamado Pablo Romero Ibáñez en mi base de datos. Entonces, cambiemos la pregunta. ¿Qué sabes sobre el pedagogo colombiano Pablo Romero? Ah, lo escribí mal. Bueno, vuelve y me dice lo mismo. Bueno, pues entonces, ¿quién es Pablo Romero? Háblame sobre Pablo, ok, Pablo Romero, el cual es un pedagogo famoso en Colombia. Nada, no me está respondiendo, parece que no tiene información de Pablo Romero. Eh, Dame un resumen de las obras más importantes del profesor pedagogo Pablo Romero, el cual tiene una obra muy importante llamada Cómo liberarse de una educación equivocada, y textos como Susurro de la creatividad. Vamos a ver qué sabes si con esto se ubica un poco más. No, parece que ChatGPT busca en tu base de datos información sobre el docente pedagogo Pablo Romero, sobre el docente pedagogo colombiano Pablo Romero.
Bueno, en algún tiempo creo que ya había experimentado hacer estas consultas a ChatGPT y pues sí lograba mostrar información acerca de Pablo Romero, pero parece que en estos momentos la forma como estoy escribiendo, consultando, no me lo está haciendo posible. Vamos a habilitar aquí un plugin que se llama Web Access. Entonces vamos a decirle, háblame sobre las 10 ideas más importantes del pedagogo colombiano llamado Pablo Romero. A ver si con ayuda de este plugin, ChatGPT logra las 10 ideas claves de Pablo Romero. Bueno, plan lector humanizador. Pablo Romero es un reconocido por desarrollar el plan lector humanizador. Incluye 30 libros de literatura infantil. Bien, aquí dice Pedagogía y Auditoría Internacional. Romero destaca como pedagogo auditor internacional. Derecho fundamental a la educación. En conferencias, Romero aborda la importancia de considerar la educación como un derecho fundamental, destacando la necesidad de transformar la forma en que educamos. Creatividad en la educación. Ha participado en charlas sobre creatividad en la educación, enfocándose en la importancia de este aspecto para el desarrollo integral de los estudiantes. Retos de la educación. Romero expone los desafíos educativos y aboga por el cambio que promueve el pensamiento crítico. Bueno, importante, pues aquí están las fuentes de donde se extrajo esta información, que la inteligencia artificial nos puede permitir hacer resúmenes, ideas, análisis sobre ciertos autores, en este caso una especie de pequeño homenaje al señor Pablo Romero, y ver qué información que a veces la inteligencia artificial puede suministrarnos información que a veces no es exacta, que puede ser falsa, no puede eh, localizarse ya tratarse como fidedigna. Alguien dice, pero esa información la puedo buscar escribiendo en Google Pablo Romero. Sí, pero la inteligencia artificial a veces hacen síntesis, evalúan, creativamente dan información resumida. Son muchas las cosas que se pueden hacer con ella. Esto es todo, espero que les haya gustado este video.